Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saluda Jorge Castillo, retomando el dictado del diplomado sobre seguridad y salud en el trabajo, más propiamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenemos programado con Gaceta Laboral para los meses de septiembre y octubre del 2020. Quisiera, antes de continuar con la última parte de la sección primera del módulo 1, que tiene que ver con la presentación y los datos, responder sus preguntas. Si no me vaya a olvidar, yo corro ya en el dictado y a veces dejo los pendientes que tengo aquí. Bueno, quisiera responder las preguntas que me hicieron. La primera, muy interesante, tiene que ver con, nos preguntan si el hecho del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo puede ser considerado como actos de hostilización. No necesariamente. Recordemos que los actos de hostilización son actos u omisiones realizados por el empleador o los representantes que molestan e incomodan al trabajador, y como tales constituyen faltas del empleador y tienen como objetivo normalmente la renuncia del trabajador, aunque en algunos casos también puede ser obtener algún favor, ventaja en perjuicio del trabajador, en la medida en que, y tienen gravedad, por eso es que tienen la solución que vamos a ver, atentan contra la moral, dignidad, economía del trabajador. La norma tiene un listado. El acto de hostilidad, al igual que cuando hablamos de despido por falta grave, por ejemplo, en ese sentido, falta grave la podemos entender con un criterio particular que puedo tener yo u otra persona, pero la falta grave tiene una definición en la norma y describe la norma cuáles son las conductas que constituyen falta grave, por ejemplo, para militar el despido. También, en el acto de hostilidad es, en términos generales, es como lo acabo de decir, cualquier acto u omisión que molesten o incomoden al trabajador y que buscan normalmente que el trabajador extinga la relación de trabajo. Muy bien, pero el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y sus modificatorias nos establecen cuáles son los actos de hostilidad que tienen relevancia y el efecto laboral de un acto de hostilidad que equivale al despido. Es lo que se conoce como un despido indirecto. Como no despido directamente al trabajador, lo aburro, lo canso, lo molesto para que renuncie. Ese tipo de actos que tienen esa calificación y tienen los mecanismos de protección como accionar judicialmente para el cese del acto de hostilidad, o que el trabajador emplace al empleador para que éste cese los actos de hostilidad dentro de los 6 días siguientes de notificado el empleador, ¿no? De cuestionado el empleador para que cese ese acto de hostilidad. Si transcurrido ese plazo no cese el acto de hostilidad, el trabajador se puede dar por despedido e iniciar un proceso judicial para el cobro de la indemnización correspondiente, semejante o similar a la que hubiese correspondido al despido arbitrario. Por ejemplo, son faltas, actos de hostilidad en la ley, la falta de remuneración, el pago de remuneración o el pago no oportuno, la reducción inmotivada de la remuneración de categoría, el traslado del trabajador a un lugar distinto a aquel en que labore habitualmente con el fin de ocasionarle un perjuicio,
la inobservancia de las medidas de higiene y seguridad que pueden afectar o poner en riesgo la vida o salud del trabajador, el acto de violencia, el acto o faltamiento de palabra, los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Entonces, como tal, lo que tenemos que ver no es, digamos, situaciones de carácter particular, sino verificar que si el incumplimiento que nos plantean es, por ejemplo, califique como un acto de inobservancia de las medidas de higiene y seguridad que pueden afectar o poner en riesgo la vida o salud del trabajador. Entonces, ante esto, veremos que hay dentro de seguridad y salud del trabajo actos de carácter formal u otros de carácter sustantivo, como por ejemplo exámenes médicos, entrega de EPPs, toma de medidas de seguridad correspondiente, son actos de carácter sustantivo que el no practicarles implicarían un riesgo, como nos dice la misma ley de productividad, el artículo 30, les menciono el inciso D, particularmente el inciso D del artículo 30, nos dice que en observancia de las medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida o salud del trabajador. Entonces, no todo falta de en seguridad y salud en el trabajo configurará un acto de hostilidad en el sentido del artículo 30 de la Ley de Productividad y con el mecanismo de protección que les acabo de describir. Por ejemplo, una entrega de PP creo que corresponde a una cuestión que nos puede poner en peligro. La no entrega de reglamento interno de seguridad está en el límite. Puede que el empleador haya puesto en práctica el reglamento, pero no lo haya comunicado. Digamos, es una falta formal o una falta sustantiva. Bueno, es un poco que queda para el debate, por eso les decía que la pregunta resulta muy interesante. En todo caso, las faltas de seguridad y salud en el trabajo que no llegaran a configurar un acto de hostilidad, tal como está descrito en el inciso D del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tienen una regulación específica y generan un incumplimiento que puede ser denunciado, por ejemplo, ante la SUNAFIL, de tal manera que el empleador se vea impulsado a cumplir con las faltas de seguridad y salud en el trabajo que no llegan a constituir un acto de hostilidad por la presión de la SUNAFIL que tiene el apercibimiento de imponer una sanción de carácter económico y en las de mayor gravedad puede ordenar también el cierre de la unidad operativa o de todo un área del negocio, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, tiene dos ámbitos. Si es que calza dentro de la definición del inciso de artículo 30, se puede configurar un acto de hostilidad. Si no, constituiría una falta laboral que es denunciable ante la SUNAFIL. Después nos preguntan quién debe determinar el nivel de riesgo de actividad o herramienta utilizada. Me imagino que se refiere a herramienta respecto de cuál es el sustento para determinar el nivel de riesgo. Muy bien. Los niveles de riesgo son establecidos por el empleador a través de diversos mecanismos o herramientas de gestión. Algunos de ellos de carácter, perdónenme, aquí hay algunos de ellos de carácter legal. Por ejemplo, en las normas COVID que vamos a ver, hay una definición de nivel de riesgo. Pero para efectos COVID. En tipo de actividad, para determinar si una actividad es riesgosa o no,
para obligar al empleador a tomar la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, tenemos las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Por lo tanto, algunas de las herramientas o parámetros para determinar el riesgo serán de carácter legal. Otras estarán determinados por estándares internacionales, que es lo que van a ver con el ingeniero Rómulo Pineda. Otros están determinados por instrumentos de gestión propios del empleador a partir del IPERC, ¿no? De la identificación de peligros y riesgos y de medidas de contingencia, para amenguar la contingencia o de contención de dicho riesgo. Ahora, el IPERC es un instrumento o herramienta que elabora el empleador con la participación de los trabajadores y normalmente encargado a un prevencionista cuando estamos hablando de operaciones complejas, y aquí el prevencionista puede utilizar normas sectoriales si es que la hubieran, estándares internacionales, si es que se rigieran por algún estándar internacional o por criterios particulares que puedan establecerse. Luego, una muy interesante pregunta, porque hicimos referencia continua en la clase anterior a los convenios de la OIT. Nos dicen si está por encima de la Constitución política. Sí y no. Por eso es que las preguntas son complejas cuando no tienen una respuesta única. A veces hay respuestas abiertas, ¿no? Como en el caso de la primera pregunta, respuestas abiertas o respuestas múltiples, como en este caso. La regla general es que los convenios internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico con el rango legal. Esa es la regla general. Todo convenio, en este caso los convenios de la OIT, en cuanto a instrumentos o tratados internacionales que el Perú suscribe, se incorporan al ordenamiento jurídico en rango legal. Esa es la regla. Vemos las normas de excepción. Cuando el convenio está referido a derechos fundamentales, derechos básicos, derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de trabajo, la protección de la jornada máxima, la protección del derecho a la salud e integridad de la persona y del trabajador. En ese caso, cuando el convenio se refiere a derechos fundamentales, el convenio se incorpora al ordenamiento jurídico laboral peruano en rango constitucional. Entonces, varían según el tipo de convenio. Ahora, una tercera posibilidad, cuando hay colisión entre el convenio y la Constitución. Por ejemplo, porque el convenio establezca un estándar de protección más alto o contemple algo que la Constitución no contempla. Ahí, por el Acuerdo de Viena, que es un acuerdo, Viena, que es un acuerdo referido a lo que se conoce como el derecho internacional público, es decir, que es la norma matriz de carácter internacional que regula los tratados internacionales. Es decir, es una ley internacional sobre los tratados. En otras palabras, es un tratado sobre tratados y que el Perú ha suscrito. Bueno, por el Acuerdo de Viena se establece que cuando hay una discrepancia entre la normativa interna, inclusive la constitucional, y el convenio,
prevalece el convenio. Entonces, miren cómo hay estas tres posibilidades, ¿no? La primera, que es la más común, es que cuando está referido a derechos que no tienen carácter de derecho fundamental, se incorporan en el rango legal. Cuando el tratado se refiere a derechos fundamentales, se incorporan a nivel constitucional. Y cuando hay colisión entre la Constitución y el convenio, prevalece el estándar del convenio. Eso según el Acuerdo de Viena. Luego nos preguntan respecto de la consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Si solo tienen repercusión en vía administrativa. También muy interesante porque la pregunta nos da una amplitud de posibilidades. A esto tengo que mencionarle lo siguiente. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo tiene repercusión en varios niveles. Muy bien. En el primer nivel, el administrativo laboral. Es decir, cuando se pone en funcionamiento el sistema inspectivo de trabajo, sea porque hay una denuncia del trabajador, una denuncia de los órganos representantes de los trabajadores, o hay una petición de la autoridad de trabajo, o hay una petición del Poder Judicial, del Ministerio Público o de otra autoridad con competencia, como puede ser el INDECI, el Ministerio de Salud, el Ministerio, un gobierno local, o un gobierno regional, puede plantear una denuncia para que se active el proceso inspectivo laboral. Ante ello, si en el proceso inspectivo laboral se determina el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, también, si es que este es subsanable y se subsana dentro del proceso, bueno, ahí termina. Y cumplió el sentido de cautelar el derecho. Pero si es que no se ha cumplido con el subsanar la falta detectada en las condiciones y plazos determinados, o simplemente si la falta ya es insubsanable, entonces el sistema de inspección de trabajo puede imponer sanciones económicas y a partir de las modificaciones que dieron este año, sanciones que tienen que ver con el cierre de un área de la unidad productiva o con el cierre de toda la unidad productiva. Recuerden que estoy hablando como sanción. Lo que sí estaba regulado anteriormente era el cierre o paralización de operaciones en cuanto a medida cautelar, pero no estaba regulada como sanción, Entonces, el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo tienen en un primer lugar repercusión en el ámbito administrativo con imposición de dos tipos de sanciones, de carácter económico o con el cierre del área productiva o de toda la unidad de producción, es decir, del centro de trabajo. También tiene repercusión en el orden judicial, en la medida en que el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, como hemos visto en la pregunta 1, puede, cuando esa afectación es particular respecto de uno o unos trabajadores, que puedan accionar judicialmente para el cese de hostilidad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, que como nos dice el artículo 30, inciso de
Voy a leer. Dice, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida o salud del trabajador. Cuando se da a ese nivel, se puede accionar judicialmente para el cese del acto de hostilidad. Entonces vemos que tiene una repercusión no solo administrativa, sino judicial en el ámbito laboral bajo la forma de acto de hostilidad, o también porque ya habiéndose producido un hecho dañoso, se accione laboralmente para obtener la indemnización correspondiente. Entonces tenemos hasta ahora ámbito administrativo con dos consecuencias. Ámbito judicial, primero con ámbito laboral, en el ámbito laboral, judicial laboral, también mediante dos mecanismos, ya cuando se ve la reparación del daño o cuando se ve como acto de hostilidad. Y en el ámbito penal también el incumplimiento de las normas laborales configuran delito. Primero, por lo que se conoce como exposición a personas al riesgo, y el delito que tiene una mayor repercusión y mayor sanción, que es el hecho ya de el incumplimiento de una norma que haya producido un daño en la persona o en la sociedad. Por lo tanto, no solo repercusión administrativa, sino también judicial, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito penal. Hasta ahí las preguntas, que les agradezco mucho. Estas van a ir al repositorio de su del área de ¿cómo se llama? El aula virtual, perdón, a la cual tienen acceso. Bien, ahora retomamos donde nos habíamos quedado en la última clase, donde estábamos viendo, recordemos, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en su primera parte de fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, estábamos viendo los conceptos esenciales. Dentro de eso desarrollamos varios y nos quedamos aquí, en condiciones y medio ambiente de trabajo. Recordemos lo que hasta ahora hemos mencionado respecto a esta primera sección, que es dura en cuanto a lo conceptual, para ir luego a lo más operativo, que lo veremos en las siguientes clases y lo van a ver todavía mucho más operativo cuando ya entren al sistema mismo de gestión con el ingeniero Pineda, con la doctora Pineda, con el doctor Vargas. ¿A qué se hace referencia con las condiciones y medio ambiente de trabajo? Son elementos, agentes, factores que influyen en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Para esto, recordarle siempre esa trilogía de nombres que tenemos que tenerla como una imagen permanente, porque configuran un nexo causal o un íter, es decir, fluye de uno hacia otro, y conviene siempre tenerlo presente por lo siguiente. Dijimos, toda actividad humana, en este caso, actividad para el desarrollo de una actividad que implica la prestación de labores. Labores en un empleador. Muy bien. Esa actividad, dijimos, per se es una actividad
Ante ese peligro, tenemos al otro extremo la situación de daño en el trabajador, que puede ser un accidente o enfermedad ocupacional que produce un daño en la persona. ¿Cómo se vinculan la actividad que representa un peligro y la situación concreta del daño? Potencia y situación concreta. Bueno, se relacionan a través del nexo de lo que se conoce como riesgo. El riesgo es la mayor o menor probabilidad que algo que está en potencia ocurra en la realidad. En este caso, que la actividad que es inmanente por su naturaleza a generar peligro, que puede ocasionar un daño, se mide según el mayor o menor riesgo de que ese peligro pueda ocasionar un daño. Por lo tanto, los niveles de actuación de la seguridad y salud en el trabajo van a actuar tanto en la actividad, sobre todo en la actividad, para bajar, cambiar el tipo de actividad en cuanto a los elementos que se utilizan, las herramientas, la organización, la tecnología, para bajar el nivel de riesgo. Por eso es que la seguridad y salud del trabajo es la ciencia de la anticipación. ¿Ya ven? Cómo esa frase calza con este circuito de peligro, riesgo, daño. Inclusive la definición de EPP, que tiene que ver con un elemento que se da para aminorar las consecuencias dañinas que puede tener una actividad, un hecho, un agente o una circunstancia peligrosa. Como no puedo aminorar el peligro o cambiar la situación de peligro, que es la situación latente, por ejemplo, utilizar una sustancia menos tóxica al ser inhalada. Entonces, ¿qué le doy al trabajador? Por ejemplo, una mascarilla con filtros. El EPP va a minorar la posibilidad de que esa actividad o agente peligroso termine en un daño. Por eso es que los EPPs siempre tienen un carácter provisional y tienen un carácter, desde el punto de vista de la, digamos, doctrina de la seguridad y salud en el trabajo, un papel de alguna manera secundario. Porque, claro, muchos se sorprenderían, ¿el EPP un carácter secundario? Sí, porque lo ideal es, y se consigue así, que el EPP se da en la medida en que no puedo haber eliminado o disminuido sustancialmente el peligro que está en el trabajo. Y ese peligro puede obedecer a sustancias, materiales, herramientas, organización, ¿no? Etcétera. Si es que no puedo disminuir desde ahí, entonces doy un EPP. Mientras que no pueda cambiar la sustancia que utilizo, doy un EPP, por ejemplo. ¿No? Por eso es la importancia que siempre lo vamos a ver en esa trilogía. Peligro, riesgo, que es el nivel o probabilidad de que el peligro se convierta en daño. Muy bien. Condiciones y medio ambiente, aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud en los trabajadores. Se incluyen dentro de estos conceptos las características generales de los locales,
las instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. Son también condiciones, elementos de trabajo, la naturaleza, la intensidad, la concentración o niveles de presencia de agentes físicos, químicos, biológicos que están presentes en el ambiente de trabajo y la correspondiente intensidad o concentración o nivel de presencia. También se incluyen como condiciones y medio ambiente de trabajo los procedimientos, métodos de trabajo, tecnologías establecidas para la utilización o procesamiento de los agentes que hemos mencionado y que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. También son la organización y el ordenamiento de las labores y de las relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos. Recuerden la ergonomía, la ingeniería de la ingeniería humana, es decir, la adaptación del medio y condiciones ambientes de trabajo al ser humano, y las condiciones psicosociales, ¿no? Porque recuerden que a veces es más fácil prevenir un peligro visible, tangible, como por ejemplo el ruido o el polvo. Puedo dar un mameluco, puedo utilizar un mandil, guantes, botas, mascarilla, casco, protectores auditivos, pero el riesgo psicosocial, como por ejemplo el contacto con público hostil, el ambiente laboral enrarecido, ¿no? La presión de trabajadores o el hostigamiento sexual o la discriminación que afectan psicosocialmente a la persona. ¿Cuál es el EPP contra la discriminación? ¿Cuál es el EPP contra el hostigamiento sexual? ¿Cuál es el EPP contra el público hostil? Muy difícil, ¿no? Entonces, pero es parte de la seguridad y salud en el trabajo. A veces pensamos que seguridad y salud en el trabajo es solamente lo físico, lo tangible. No, es mucho más que ello, es más complejo, ¿no? Que no los asumimos normalmente. Los disminuimos diciendo, bueno, son cuestiones de sensibilidad de ciertos trabajadores. Porque, digamos, a que nos caiga un ladrillo de invento, 2 kilos de peso, desde 5 metros de altura, sobre la cabeza de 2 personas, el riesgo, el daño va a ser similar, si no idéntico. Pero la capacidad de interactuar ante un público hostil o en condiciones laborales enrarecidas o en un ambiente de trabajo de hostilidad sexual o laboral. Ahí ciertamente hay mucho que tiene que ver con la psiquis y la formación de la persona, su edad, el grado cultural, la procedencia, lugar de origen, el entorno social de su procedencia, todo ello. Entonces es más difícil para proteger, pero no para decir que no existe. Y a veces tildar como que eso no lo veo porque se trata de las sensibilidades de algunas personas. No, no. Hay que tomar en cuenta esto también. Un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo ve también los efectos ergonómicos y psicosociales. ¿Estoy bien? Sí. Contaminación en el ambiente de trabajo. En cuanto a concepto del sistema de gestión es importante. La contaminación en el ambiente de trabajo es esta situación que implica una alteración o nocividad que afecta el aire, el suelo y el agua
del ambiente de trabajo. Normalmente a veces pensamos en contaminación como una cuestión de aire, ¿no? Hablamos del smog, del no circulación del aire o gases, presencia de gases tóxicos, ¿no? También es el suelo y el agua en el ambiente de trabajo, cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. En ese sentido se habla de contaminación. Control de riesgos, que es muy importante, sobre todo en la dimensión que ahora tiene el hiper, que es hiperc, con C, porque no solo es identificación de peligros y riesgos, sino también de control de los mismos. Ahora el hiper en cuanto documento y en cuanto proceso, que lo veremos, yo se los explicaré generalmente luego y lo verán en toda su amplitud con el ingeniero Pineda. El control de riesgo es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos, lo que originalmente solamente era el hiper, y se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Por eso es que se completó y se ha enriquecido el concepto con IPERC, porque se identifican riesgos, sí, pero también políticas concretas para controlar ese riesgo. Por eso es que ese control de riesgos en cuanto a respuesta del sistema implica una propuesta de medidas correctivas. Exigir que se cumplan esas medidas. Verificar que se cumplan esas medidas, es decir, evaluación periódica. La cultura de seguridad o cultura de prevención es el conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos que comparten los miembros de una organización. Y es a lo que hemos dedicado casi toda la clase pasada. Hemos hablado mucho de valores, del sustrato humano, del sustento del Estado y la sociedad peruana en cuanto a sociedad democrática, en cuanto organizada políticamente en un Estado social de derecho. Es en que se tiene a la persona humana como fin supremo. Y en ese sentido, el trabajo que tiene como centro a la persona humana, en cuanto el trabajador es el que está en el intercontractual, lo que cuando en derecho se dice está en el negocio jurídico, entonces él se necesita mucho, y sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, por el efecto, no por el, sino por el sustento de la seguridad y salud en el trabajo, que es la prevención y la anticipación. Y esto se logra a través de la cultura de seguridad o de prevención, que implica emitir normas, directivas, capacitar, dar a conocimiento las mismas, superar ese grado de conocimiento para llegar a lo que se conoce como educación y luego sensibilización, cuando quienes han recibido esa información reconocemos como positivos los valores y principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los cumplimos porque reconocemos en ello una regla útil, válida, indispensable, y no por el temor al castigo o a la multa en el caso del empleador, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y es más difícil. Se puede invertir en dinero comprando EPPs. ¿Cómo se invierte o cuánto hay que invertir y por cuánto tiempo para crear la cultura de seguridad o cultura de prevención? Es muy difícil. Se da con compromiso que puede implicar responsabilidad, inversión,
capacitación a los trabajadores, educar con ejemplo, de tal manera que se crea nexos institucionales que superan la presencia de uno o determinado prevencionista, uno o tal comité de seguridad. Me ha tocado ver casos cuando la gente reclamaba, cuando el señor tal estaba como prevencionista, o en el comité anterior, en verdad, se hacían. En la cultura de prevención no está dibujada ni recae en una persona, un órgano en particular. Debe superar y trascender a las personas y a los comités, ¿no? En la medida en que es algo latente que está en toda la institución. Otro concepto importante es la emergencia. Es un evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la emergencia es la situación normalmente de carácter grave, que puede deberse a un hecho natural o la consecuencia de el proceso peligroso, porque hemos dicho que toda actividad humana, y en este caso la actividad de poner en funcionamiento una actividad económica que implica relaciones de trabajo, per se es una actividad peligrosa, aun cuando consideremos la más de menor riesgo, recordando que el riesgo es la posibilidad de que ese peligro se produzca en un daño. Pero siempre hay esa posibilidad y en ese caso habrán situaciones de emergencia. Enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado a la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo, que se desprendan de la actividad. Por ejemplo, si yo trabajo como abogado, como contador, trabajo como jefe de personal o trabajo en el área de administración de una empresa y contraigo una leucemia, muy difícil que eso se deba a un factor de riesgo por el tipo de labor que realizo. Pero si es que trabajo en una fábrica donde hay presencia de radiaciones ionizantes, material cancerígeno, entonces es muy probable que mi situación de haber producido un cáncer se deba a la exposición de factores de riesgo que se desprenden de la relación de trabajo. Sea por sustancias, sea por mecanismos o tecnologías que producen dicha enfermedad. Ahora, ante esto lo vamos a ver que se va a enriquecer con que son situaciones a veces prepatogénicas y situaciones patogénicas. La enfermedad profesional puede darse en la relación de trabajo o después. Puede que tenga en la relación de trabajo simplemente una condición prepatogénica en que no he desarrollado la enfermedad profesional u ocupacional, sino que viene con el tiempo. Y esto implica toda una serie de investigación y por eso veremos que los registros referidos a los exámenes médicos se tienen que guardar por mucho tiempo, porque el accidente es un hecho determinado, el incidente también, pero la enfermedad es un proceso, y es un proceso complejo y largo. Equipos de protección personal, los EPP, son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador
para ser protegidos de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Y miren lo que viene a continuación, que concuerda con lo que les mencioné. Son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Porque las medidas de carácter colectivo van a actuar en la misma fuente del daño. ¿Cuál es la fuente del daño? La actividad. Y si la actividad la cambio en términos de otro proceso, otras herramientas, otras tecnologías, utilizar otras sustancias, otros mecanismos para lograr determinada servicio o producto final. Mientras que no logre eso, te doy este EPP. Por eso dice una alternativa temporal y complementaria de las medidas preventivas de carácter colectivo. Y es bueno que sea considerado así. No es que quiera minimizar la importancia del EPP, pero en nuestra concepción como agentes en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos apuntar a minimizar el peligro en el origen. Y mientras tanto, doy los EPPs, ¿no es cierto? Muchas veces se discute eso, ¿no? Que para el empleador puede resultar más barato entregar, por ejemplo, tapones auditivos en lugar de cambiar el sistema de molienda, de cambiar una máquina obsoleta o de una tecnología obsoleta o más barata. Y le resulta menos caro comprar tapones auditivos, ¿no? Pero esa es una percepción equivocada de lo que hay. Y esto también tiene que ver mucho en que cuál es el papel de la autoridad estatal, sea el Poder Judicial, y tiene que ver con la pregunta que nos hicieron, sean los medios administrativos, laborales o de otras administraciones como Ministerio de Salud, INDES y gobiernos locales o regionales para atribuirnos responsabilidades y presionar. Si tuviéramos mecanismos donde la atribución de responsabilidad, y eso lo van a ver muy fuerte con el doctor Tino, si el mecanismo no solo en términos formales de la ley, sino los medios legales con los que cuenta el Estado para minimizar y actuar en seguridad y salud en el trabajo, minimizando el riesgo, esto debería atacar el origen. ¿Y cómo lo presiono? Pues a través de la imposición de multas, a través de establecer responsabilidades penales concretas, ¿no? De esa manera me veo compelido impulsado a cambiar al riesgo en el origen y no mediante un simple EPP. Empleador, rápidamente, es toda persona natural o jurídica, público-privada, que emplea uno o varios trabajadores. Bien, aquí la calidad de empleador en cuanto responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo no cambia en términos de ser una micro o pequeña empresa, de tener una actividad lucrativa o sin fines de lucro, de ser una actividad extractiva o de servicios o de transformación, no importa. El empleador es aquel y afigura que es quien ejerce el poder de dirección en una relación laboral que implica prestación personal, subordinada y remunerada de servicios. Ergonomía,
lo que hemos venido refiriéndonos es la llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, los ambientes y la organización del trabajo a las capacidades, al ser humano, a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Magnífica definición. No es mía, por acá estos conceptos son bien tomados de del glosario, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, otros conceptos de los manuales de la OIT. La ergonomía tiene que ver mucho con esa concepción de prevención, que es ver sobre todo las medidas de carácter colectivo antes que el EPP mismo. Sí, ver la organización, el ambiente, la herramienta, el entorno que sea adaptado a el ser humano. Tiene que ver con las posiciones, con la exposición a la luz, colores, ruido, posiciones que uno tome, repetición de determinados movimientos, intensidad de esos movimientos que van a afectar al ser humano. Entonces, el ser humano no es una máquina, es un ser vivo en términos físicos, psíquicos y emocionales, y sobre esa base es que se debe establecer tecnologías, ambientes, organización del trabajo, maquinaria, para adaptarlo al ser humano. A veces pensamos que en la ergonomía lo primero es el asiento, los que trabajamos en administración, o en ergonomía, las cargas, la carga que uno tiene que llevar, ¿no? O la fuerza que tiene que ejercer. No solo es eso, son cuestiones que tienen que ver también con el aspecto emocional, con el aspecto del ruido. Incidente. A veces lo confundimos con accidente. Un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o relación de trabajo en el que una persona afectada no sufre lesiones corporales o que éstas solo requieren cuidados mínimos, es decir, de primeros auxilios. No implica la incapacidad temporal del trabajador, ni el descanso, ni la atención médica calificada. Por ejemplo, hace explosión una caldera que estaba en un sitio alejado del área donde están los trabajadores. Hay afectación del ruido, se verifica, por ejemplo, que el trabajador no tenga una lesión auditiva o que los fragmentos que cayeron, por ejemplo, de vidrio o de material que se desprendió por efectos de la onda expansiva, haya podido causar, además del gran susto, por ejemplo, que me caiga un material sobre el cuerpo, pero que me haya ensuciado un poco o no me haya causado un dolor, más allá que una verificación de tener de que no haya algo que implique una atención médica. En ese sentido, hablamos del incidente. El incidente es la verificación de un suceso peligroso, como el que les menciono, una explosión, pero que no causa un daño. O el daño, más que hablar de daño, o la incidencia sobre las personas es mínima, ¿no? Porque si no ya se hubiese convertido en un accidente.
Incidente peligroso es aquel hecho, como el que acabo de describir, potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población. Por ejemplo, la explosión de un caldero es un incidente peligroso, que por fortuna no ha causado accidentes o incapacidades en las personas, sí, pero es un incidente muy peligroso. Que hay una fuga en el caldero, podemos decir que es un incidente menor o mediano, porque lo puedo determinar y evitar que se produzca otro tipo de hecho. Acá el hecho primero es fuga. Una fuga no controlada puede ocasionar después una explosión. Entonces, es una diferencia de grado. Inducción u orientación es la capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. En términos de la exposición, vamos a hablar de una inducción general, que es la que recibe todo trabajador sobre temas generales de política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas y conocimiento del ambiente laboral del empleador, y que se efectúa antes de asumir el puesto. Es la que recibimos todos los trabajadores. La inducción específica tiene que ver una capacitación al trabajador sobre la información y el conocimiento necesario para el desarrollo de la función misma del trabajador. Por lo tanto, será distinta a la que me dan a mí como trabajador administrativo o la que me dan a mí como trabajador del almacén, como trabajador del área de torneado, como trabajador del área de estiva. Entonces, la inducción general es la que podemos recibir todos los trabajadores y la específica es la que está relacionada con el ambiente o área o especialización del trabajador. La investigación de accidentes e incidentes que se realiza en distintos ámbitos, para que vean la importancia, inclusive antes de definirlo. Lo veremos en el ámbito interno como autodiagnóstico y auditorías internas, como procesos que pueden ser hechos por terceros, como Autoridad Inspectiva de Trabajo, como el INDECI, como el Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, y también por el Poder Judicial a través de sus auxiliares jurisdiccionales, como por ejemplo un perito, ¿no? La investigación, ¿qué es? El proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren a causar los accidentes e incidentes. ¿Recuerdan nuestra trilogía? Peligro, riesgo, daño. Sobre esa base, me enfrento aquí a que ya hay un daño. Muy bien, entonces tengo que reconstruir todo, la actividad. Y en esa actividad hay factores humanos, procesos, hay responsabilidades colectivas, individuales, del trabajador, lo que hemos visto que lo que son consecuencias subestándar que pueden ser atribuidas a procesos o al trabajador. Y eso, como ha hecho que se haya incrementado el riesgo, es decir, la probabilidad de que este acto llegó a un pico tal que desbordó y produjo un daño. Eso se determina en la investigación. Es determinar todos esos factores a través de una línea temporal, de una línea lógica, de una línea de
de antecedente y consecuencia, de tal manera que la investigación se tiene como finalidad revelar la causalidad, y de ese modo permite al empleador tomar acciones correctivas para prevenir la recurrencia de los mismos. Sirve primero para determinar qué ocasionó y según eso establecer responsabilidades. Y luego, cómo evitar que nuevamente se produzca. Entonces, la investigación no solo es en ese sentido acusativo para determinar y señalar a alguien. Ciertamente eso está presente, pero es también, y quizá el grado más importante, es porque va a trascender. A consecuencia de este hecho, mejoré mi estándar, cambié la tecnología, cambié determinado factor, mejoré la capacitación, mejoré el control, porque si bien daba los elementos, IEPPs, etcétera, y capacité también a los trabajadores, pero no los controlé. Me faltó de repente la fase de investigación, o de repente hay el factor de un tercero externo, como puede ser un partner comercial, un proveedor, ¿no? La interacción de otras personas. La lesión es una alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Es decir, es la secuela del accidente o la enfermedad. La lesión puede ser, como vimos en las incapacidades también, que tienen grados. Puede ser permanente o temporal, puede ser parcial o total. El lugar de trabajo es todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo, o donde tienen que acudir para desarrollar el trabajo. Por lo tanto, el lugar de trabajo no necesariamente es el ambiente que esté en el marco jurídico de acción del empleador. Puede ser externo a él, pero es donde se desarrolla el trabajo que el empleador me ha encomendado. En ese sentido, es bastante amplio. No confundir lugar de trabajo con el domicilio legal o con la oficina, con el taller, el almacén del empleador. Es muchísimo más amplio. Es todo sitio donde el trabajador permanece y desarrolla la labor que se desprende de la relación contractual que tiene con su empleador. Peligro. Estamos repasando todos estos factores que les digo de la trilogía. Peligro es la situación o característica intrínseca de algo de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos. Bien. Un carro en sí mismo es un bien riesgoso. Conducir un acto es una actividad en sí misma riesgosa. Alguien me podría decir, sí, pero yo nunca me he chocado en la vida. Nunca he ocasionado ni un daño ni me lo he ocasionado a mí mismo.